empieza a leer estos dos versículos y dile al Señor: te doy gracias, Señor, mi Dios todopoderoso, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria. Yo te ruego, Señor, me des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Padre, te pido que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a que me has llamado y cuáles son esas riquezas de la gloria de tu herencia para nosotros los santos. Amén. Entonces estamos orando bíblicamente, ¿no? Y siempre nos estamos dirigiendo a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siempre dijo: todo lo que pidas, ¿a quién? Al Padre. Desde luego el Espíritu Santo va a ser el que va a obrar en nosotros, pero en la Biblia nunca encontramos que nos dirijamos al Espíritu Santo. Siempre al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en nuestro corazón. Amén. Así es que por eso tenemos que estar listos con nuestros lomos del entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Amén. Así es que gloria a Dios, que es el Espíritu de Dios que nos va enseñando. Y bueno, el día de hoy tengo en mi corazón, no en mi estómago, porque sería hambre, ¿no? Todo lo que está en el Antiguo Testamento y cada palabra que viene en la palabra de Dios, aunque parezca redundante, Dios nos enseña cosas impresionantes. Siempre nos está enseñando cosas impresionantes. Mira, las tres personas de donde nace Israel. Israel nace primero con Abraham. Dios llama ¿a quién? Abraham. ¿Sí? Y entonces Dios llama a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y ahí es donde tú te tienes que reflejar, porque tú obedeciste también. O sea, te dijeron: conoce a Cristo, sal adelante con esto, ¿sí? Dios te quiere, Dios te ama. ¿Qué necesito? Recibe el regalo más maravilloso, que se llama Jesucristo. Entonces tú recibiste un llamado. Amén. Tú recibiste un llamado y por fe estás aquí y le creíste a Dios. Y entonces nosotros vemos aquí en el libro de Romanos 4. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 4, donde nos habla de Abraham, ¿sí? Romanos 4:3. Amén. Dice Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a quién? Y le fue contado por justicia. Entonces, cuando Abraham es llamado, Abraham no dudó en seguir a Dios. ¿Sí? Mira, vamos aquí al libro de Génesis. Génesis 12. Dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que contaría. Y le dice una promesa: y haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, la promesa: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo los voy a maldecir, dice el Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice en el versículo 4: y se fue Abraham
como Jehová le... Ya lo de Lot es otro rollo, no sé, ahí se pegó el sobrino, ¿no? Pero, a ver, leamos esta parte, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, ¿Abraham le creyó a Dios? ¿Le creyó que iba a ser una gran nación? ¿Le creyó que lo iba a bendecir? Abraham le creyó. Pero después ves la misma historia de Abraham, que deja la tierra donde Dios le dijo que fuera, y vemos un Abraham que de repente viene un hambre, ¿sí? Y se regresa ¿a dónde? A Egipto. ¿Egipto qué representa para nosotros? El mundo. O sea, Dios te saca del mundo. Dios te dice, ya eres hijo mío. Ahora dependes de mí. Ahora yo soy tu padre. Amén. El Señor Jesucristo dijo, ustedes deben orar así. ¿Cómo nos enseñó a orar? ¿Padre qué? Padre nuestro. Es nuestro Padre. Y entonces, ¿qué le sucedió a Abraham? Pues que de repente vino una aflicción, porque vino un hambre, y se regresó ¿a dónde? Al mundo. Y entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Nos llama a Dios, y cuando viene una persecución, ¿a dónde nos regresamos? Al mundo. Dudamos, pensamos que esto no funciona, no fue así, porque Dios permitió esa tribulación, que hubiera hambre en Egipto, ¿sí? Dios lo permitió. Ahora, Abraham representa el llamado. Isaac, ¿qué es? La promesa. Amén. Fíjate, vamos otra vez a Romanos 4. La promesa de un Abraham transformado por el poder de Dios. Dice Romanos 4:18. Abraham, ¿ya llegaron ahí? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para llegar a ser qué? ¿Padre de qué? ¿Quién le prometió que iba a ser padre de muchas gentes? ¿Cómo le dijo en Génesis? Deja tu parentela, deja esto, deja todo, y te voy a bendecir a donde tú vayas. Y haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Ahora, ¿cuándo empieza a cumplir las promesas de Dios? Cuando encuentra una persona como Abraham, que después de 25 años, porque su llamado fue a los 75, y su hijo llegó a los 100, ¿sí? Imagínate que cómo Dios planeó las cosas, que hace un llamado a los 75 y te promete algo. Y yo creo que Dios se lo quería dar a los 76 años, o sea, de inmediato. Pero ¿qué le faltaba a Abraham? Fe. Dios tuvo que tratar con él para que le creyera a Dios. Ahora mira aquí, vamos a leer aquí. Para llegar a ser todavía padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, como la arena del mar. Versículo 19. Quiero que veas este Abraham de 100 años, no el Abraham de 75, ¿sí? Este es un Abraham el que acabamos de leer hace un rato, un Abraham de 75 años, que fue llamado por Dios, y el que dijo, le creyó a Dios. Pero cuando vino un problema, ¿qué hizo? ¿Se regresó a dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fortalecida. Simplemente dijo, pues yo sí le creo. Pero cuando vino los problemas, ahora, ¿le volvió a fallar Dios a Abraham? O sea, me refiero, ¿a Abraham le volvió a fallar
¿A Dios? ¿Sí? ¿Él le prometió un hijo? ¿Y qué hizo Abraham para tenerlo? Ay, luego esas espositas, ¿verdad? Esas espositas que dicen, yo no es por acá, ya urge, es que más vale que se solucione esto así, y de una vez como que no. Y ahí está la esposa ayudándolo y le da la sierva. ¿Así era como Dios quería que fueran las cosas? ¿Y por qué no intervino Dios cuando él tenía 85 años, porque pasaron 10 años, cuando le dijo, toma a la sierva? Tenía a los 11 años tuvo a Ismael. ¿Por qué Dios no intervino? Porque sabía que no estaban obedeciendo. ¿Lo estaban haciendo en qué? En sus fuerzas. ¿Cómo dice el Señor? Mira, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. Y Dios tuvo que seguir tratando con ese Abraham, porque encontró que tenía que seguir tratando con él, porque no lo soltó. A pesar de que nació Ismael y todo, Dios cumplió su palabra. Por eso vemos un Abraham en Romanos 4 totalmente cambiado. Y aquí dice en el versículo 19, ¿cómo era este Abraham de 100 años? Y no se debilitó en la ¿qué? Al considerar su cuerpo, que ya estaba como ¿qué? Imagínate, él veía su cuerpo y dice, es imposible. Este cuerpo se está deformando cada vez más, se está destruyendo. Y es cuando Dios te dice, yo te prometí la largura de días. Y depende solamente de que tú me creas, porque yo soy todopoderoso. Para mí no hay nada imposible, porque al que cree, todo le es posible. Entonces hay una cosa importantísima. Todos reconocemos que Dios es poderoso, pero cuando Él te pone en una prueba y quiere ver tu fe, tú dudas, como lo hizo Pedro. Cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas, cualquiera diría, imposible caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Caminar sobre los imposibles. Para los médicos hay cosas que imposibles, pero para Dios ¿qué? Todo es posible. Él da vida a los muertos. Y estaba Abraham en una condición en la cual dijo, Señor, él podía haber, si él no hubiera crecido en fe, él hubiera dicho a los 100 años, Señor, es imposible. Yo estoy viendo mi cuerpo, es imposible que yo pueda tener un hijo. Pero él no estaba así. Él estaba, como dice Romanos 24-21. ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente. ¿Cómo estaba? ¿Qué? Convencido. ¿En dónde te convences? En la mente, en el alma. ¿Por qué Dios nos dice ahorita que en la oración que hicimos de Efesios 1, 16 y 17, alumbra los ojos de qué? De nuestro entendimiento. Porque en cuanto tú cruces esta puerta, te vas a encontrar a Egipto, que camina sobre las bases del mundo, y que te van a decir, no hay vuelta de hoja, esto no va a funcionar. Pero tú tienes una gran verdad, que dices, Dios prometió y Dios me cumple. Y dice aquí, versículo 19, y ese Abraham no se debilitó en la fe, al ver su cuerpo que
estaba ya como muerto, siendo él casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, pues que también era una mujer de 90 años, que ella misma le dijo a los 85, toma Agar, ¿no? Toma Agar porque va a ser imposible que yo tenga hijos. Si nunca he tenido hijos, ¿cómo quieres que salga ahí? Pero Abraham tampoco dudó. Versículo 20. ¿Tampoco qué? Fíjate la palabra dudó. ¿Qué es dudar? Ojalá. ¿Quién sabe? Tú tienes que hacer que no dudar. Porque el Señor Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. Pase lo que pase, las circunstancias se vayan poniendo de mal en peor, tú tienes que seguir sin dudar nada, porque lo que Dios promete lo cumple. Y entonces dice, Abraham a los 100 años, ¿no qué? No dudó de las promesas de qué? De Dios. A ver, ¿por qué se regresó a Egipto? Cuando tenía 75 años y se fue y obedeció a Dios. Su fe no está. Dijo, vino una gran hambre. No, pues yo me regreso al mundo y lo soluciono a mi manera. Ese Abraham, si le hubiera pasado esto a los 100 años, no se regresa a Egipto. ¿Qué pasa entre más escuches tú la palabra de Dios? ¿Por qué viene la fe? Por la palabra de Dios. ¿Qué necesito yo para que mi fe se fortalezca? Escuchar la palabra. ¿Dónde está el plan del enemigo? No hay tiempo, es muy tarde, me siento cansado, me siento el otro. Oh. ¿Dónde está el plan del enemigo? Siempre estará en alejarte. Buscar la manera de destruirte, porque una vez que tú dudes, ¿qué va a pasar? Satanás te va a destruir, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Y él te quiere tener ¿en dónde? En las tinieblas. Y entonces aquí vemos que un Abraham, ¿qué hizo? Cada vez que él veía su cuerpo, ¿qué decía? No dudo. No dudo. ¿De la promesa de quién? Este libro está lleno de promesas. El punto es hacerlas ¿qué? Verdad en nosotros. Amén. Sino que se fortaleció ¿en qué? ¿Dando qué? ¿Qué hiciste ahora en la alabanza? ¿Le diste gloria a quién? ¿Tu fe se fortaleció? Si te hubieras quedado en casa para ver un programa, una película, ¿se hubiera fortalecido tu fe? Yo sé que con los nuevos medios, ahí estamos transmitiendo los lunes, ahí estamos transmitiendo los martes, 2 horas de palabra, que yo el otro día estaba escuchando a un hermano predicar de los de la Iglesia de México, y ya me propuse, cuando estoy escuchando el Instagram, a sentarme como si estuviera en la iglesia, a estar escuchando, porque lo escuchamos en la casa, casi lo ponemos así como música de fondo, ¿no? Necesitamos que estar atentos. Por eso decimos, es mejor volvernos a congregar, porque de esta manera estamos como atentos. Amén. Entonces, regresando, entonces Abraham fue el llamado. ¿Y qué fue lo que recibió Abraham cuando estaba plenamente convencido? A Isaac. Recibió lo prometido. Amén. Pero luego vemos a un Jacob, porque si te fijas en la Biblia siempre está Abraham, Isaac
y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y tú dices, Señor, ¿y por qué no David? ¿Y por qué no a Daniel? O Ismael. Bueno, pero siempre Dios basa todo su plan en Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, veamos esta manera de ver la palabra de Dios que Dios nos revela. ¿Tú recibiste un llamado de Dios? Por algo estás aquí. ¿Creíste a Dios y te fue contado por justicia? ¿Cuántos aquí se creen salvos? ¿O saben que son salvos? ¿Amén? ¿Porque qué? ¿Le crees a Dios? Y fue aplicada la justicia de Dios en tu vida. ¿Amén? Y cuando tú estás en fe, recibes la promesa. Pero luego vemos un Jacob. Vemos un Jacob que, ¿sabes qué representa? Nuestro caminar. Nuestro caminar aquí en la tierra. Todas las veces que estamos peleando con Dios, de todo lo que te promete y tú discutiendo con Dios. Para mí no aplica así, para mí va a ser así, para mí va a ser asado, y yo mejor creo a mi manera. Y bueno, todos somos Frank Sinatra, a mi manera. En lugar de obedecer a Dios. Y mira, vamos a Proverbios 4:18. Estoy esperando su amén. Amén. Ah, gracias. Proverbios 4:18. Mas la senda de quién? A ver, ¿Dios te justificó? Entonces ya eres un justo. En el Espíritu eres un justo. ¿Cómo es el caminar de nosotros los cristianos? Es una senda. Jesucristo dijo, yo soy el camino. O dijo, yo soy tu camino. No le busques por otro lado, yo soy tu camino. ¿El camino es quién es? Jesucristo. Jesucristo dijo, tengan fe en quién. En Dios. Tengan fe en Dios. O sea, Él es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que creó la fe porque Él es Dios. Pero Él la consumió resucitando de entre los muertos. Así es que tú tienes un caminar que se llama Cristo. Más la senda de los justos, o sea, tu camino, que es Cristo, ¿sí? ¿Cómo es? Como la luz de la... ¿Cuál es la aurora? Es cuando todavía no sale el sol, está el cielo rosado, o sea, me refiero así con un colorcito sonrosado, ¿no? Pero aún no ha salido el sol. Es como lo primero que te empieza a alumbrar de la noche al día. Y Jesús es ¿qué? La luz. Entonces cuando tú llegas a Cristo, empiezas a caminar y tu senda es primero como la aurora. Empiezas a ver una luz porque tú y yo estábamos en tinieblas. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo en su espíritu. En espíritu. Pero ahora piensa en tu alma. Tenemos tantos pensamientos de nuestra vida que seguimos nosotros apenas cuando tú obedeces a Dios, empiezas a caminar hacia esa luz. Dice,
mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cómo va en tu vida? ¿Cuál es el plan que vaya? Que vaya en aumento. Porque si tú no vas en aumento, tú sigues en tinieblas. O sea, sigues ahí aferrado y la luz no llega. Pero si tú eres obediente a la palabra de Dios, la luz ¿cómo va? En aumento. Hasta que el día sea como sea. Como las 12 del día, ¿no? Dices, ay, qué hermoso día. Ay, porque cuando vi la aurora hasta que me vuelvo a meter a las cobijas. Ay, no dan ganas de estar ahí. Ahora, ¿cómo era Jacob? No voy a entrar en la historia completa de Jacob. Jacob le robó la primogenitura a su hermano. ¿Y cómo se la robó? Se vistió como su hermano. O sea, hizo tranzas, ¿no? Todo peludo, pero dijo, yo soy papá. ¿Fue tranza o no fue tranza? Dios le había prometido a Jacob que iba a ser una gran nación de él. Dios le había prometido que él iba a ser amado por Dios y que de él vendría Israel. Entonces, ¿por qué lo quiso hacer en su camino? Güey, le robó la primogenitura. Ahora, lo que es un hecho es que lo que siembras cosechas. ¿Qué le pasó a Jacob cuando se fue con su suegro Labán? Le dijo, trabaja 7 años y te doy a mi hija, ¿no? Ya está el otro chambé, 7 años, 5. Viene tu hija, ¡ay! Le diste la otra, ¿no? ¿Qué pasó? Y te le dice, así se hace aquí en este pueblo. Sí. Primero yo, ¿no? Se lo transaron a Jacob. Porque él había sembrado ¿qué? Ahora, tú ves un Jacob que le miente, que hace esto, que hace tantas cosas, que tú y yo somos también unos Jacob cuando llegamos a Cristo. Con nuestros defectos y todo, y queremos hacer nuestra voluntad y a nuestra manera. Y el resultado es que tú luchas con Dios. Luchas con Dios porque quieres hacer las cosas a tu manera. Mira, vamos a ver esta parte de esta historia. Vamos aquí a Génesis 32. A alguien se me cayó una lente seguro. No te preocupes, hermano, ahorita lo busques. Génesis 32, 24. Dice Génesis 32, 24. Así se quedó ¿quién? Solo. Se quedó solo. Y luchó con él un varón. ¿Hasta cuándo? La luz de la aurora. Y cuando el varón vio que no se podía con quién. Cuando Dios, por más que te da palabra y te dice haz esto, ¿qué dice Dios? No puedo con esto. Sigue de terco y sigue queriendo hacer las cosas a su manera. Cuando el varón vio que no podía con él,
Y aquí podemos ver qué tuvo que hacer Dios con él. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él ¿qué? Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Podemos decir que Jacob venció a Dios. ¿Por qué dice que venció? Porque no pudo con él, él siguió insistiendo en su posición. Y yo te quiero decir, mira, veo cosas que se le aprendió al hermano Wayne esta frase. Oiga, hermano, fulano de tal no cambia y esto, que esto, fulano de tal hace esto y esto y esto, y ya lleva tantos años en la palabra de Dios y no cambian esto y esto. Y el hermano Wayne siempre dice: para su propio mal, hermano, para su propio mal de él. ¿Sí? Y es como cuando alguien dice, yo me acuerdo de una persona que le decía yo: hermano, no me ha perdonado esa persona, ya no sé qué hacer, hermano, ya le pedí perdón yo de mi parte 5 veces o 6, y él dice: pues no. Y la respuesta del hermano: bueno, para su propio mal. Usted está bien, hermano, usted está bien, o sea, para su propio mal. Y tristemente esa persona que nunca me perdonó falleció para su propio mal. Y lo que yo te quiero decir es que hay tantas cosas que no queremos obedecer a Dios porque sé que es difícil. O sea, hace rato cantábamos una canción de la senda de Dios, que es fácil la senda de Dios. Yo digo que no es fácil. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y tú y yo a veces somos un Jacob luchando con Dios, y tiene que decir Dios: me ganaste. ¿Por qué? Porque tú sigues en lo tuyo. Por más que te he dicho esto, esto y esto, tú sigues aferrado a hacerlo a tu manera. Y eso es, mira, estaba yo platicando con mi esposa hoy en la mañana. Bien, vamos aquí a Efesios. Efesios 5:25. Dilo fuerte. Amén. 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 A ver, ¿cómo empieza este versículo? Maridos, ¿a quién le está hablando este versículo? A los esposos, no a las esposas. ¿No? No es para que llegues ahí y digas a tu cónyuge: ¿qué dice para ti? Esto es para ti. Tienes que aplicarlo, porque aquí dice. Pero a ver, nosotros que somos esposos, ¿cuál es la instrucción de Dios?
Y aquí hace años puse un paréntesis que decía, si es que ella me obedece. Entonces cuando puse eso entre paréntesis, hoy, después me cayó el 20, estoy luchando ¿con quién? Con Dios. Porque el Señor me dice, ese paréntesis te lo inventaste tú. Tú eres el que sigues necio. Yo te dije, ámala. ¿No? Pues que no la conoces, Señor. No sé si la conozco, por eso dije la ves. ¿Hay algún cambio de instrucción en esto? Ahora, fíjate, una vez me sucedió en un lugar donde estábamos estudiando y todo eso. Dice el predicador ese día, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas, aquí le está hablando la palabra. ¿A la esposa o al esposo? Las casadas estén sujetas. No vayan a interpretar lo de sujeta. Luego dice, ¿qué tienes? Estoy muy sujeta. ¿Qué tienes, amor? Estoy sujeta, como dice la palabra. A ver, ¿quién te sirve? Gracias a Dios. Dice aquí, las casadas estén sometidas, sujetas a sus propios ¿qué? Como al Señor. Y luego si buscas, algunas mujeres tienen un paréntesis aquí que dice, siempre y cuando Él me ame. Porque si no me ama, entonces no funciona. Yo no me voy a someter si no me ama. Y entonces ya encontramos ese Jacob que andamos buscando. Ese Jacob que le pone condiciones a Dios. Porque aquí la instrucción de Dios es clara, ¿no? Yo voy a poner así. Mi función es amar a mi esposa. Si ella se sujeta o no se sujeta, eso ya no es mi asunto. Ese es un asunto de ella con Dios. La función de mi esposa es someterse a mí. Si no se somete, y es un asunto de él y mío también. Es un asunto, si yo no la amo, no la trato como vaso más frágil, porque así dice la palabra, y no debo hablarle con palabras filosas, entonces yo estoy en tinieblas. ¿Y estoy luchando con quién? Y entonces en esa discusión ahí con Dios, ¿quién gana? Pues yo, porque yo digo que no. Ahora, ¿qué va a suceder si tú obedeces a Dios? O sea, piensa una cosa. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién te corrigió a ti cuando tú fallabas como niño? Tus padres. ¿Qué pasaba cuando querías aplicar tu propia justicia? ¿No? Agarrarte, te pegaba a tu hermano y le daba los pies y te iba peor a ti porque, oye, pero tú te mandaste, mira, casi lo hiciste pomada, hermano. ¿Quién te dijo que tú aplicaras la justicia? Si yo soy el papá. Entonces, ¿qué sucede cuando tú obedeces a Dios y la otra persona no obedece a Dios? ¿A quién va a corregir Dios? Al que no obedece.
Ahora, yo les digo que esto lo viví porque me acuerdo de una persona que luchaba con Dios con esto. Otra mujer decía, aquí dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es que en unas mandas tú y en otras mando yo. Así como que nos vamos parejitos, ¿no? Una y una, ¿no? Yo decía, aquí habla que yo me someto a ti como mi hermano. Pero en mi matrimonio, mi esposa se tiene que someter a mí. Por eso Dios lo enfatizó. Ahora, ¿va a haber respuesta? ¡Claro! ¿Cuántos años crees que me llevó llegar a mí a Cristo? 3 años. Y mira que estuvo orando desde mi mamá, pero desde que mi esposa llegó a Cristo, yo llegué 3 años después, ¿no? Es que yo siempre llego tardecito, pero sin sueño. Y lo que sí te puedo decir es que Dios trató conmigo, y una de las cosas que yo puedo ver que mi esposa obedeció a Dios y no luchó con Dios, un día que agarró y compró un librito que decía así: yo obedecer a mi marido. Así se llamaba el libro, yo obedecer a ¿no? Después que vi que las cosas estaban cambiando, pero Dios trató conmigo, porque yo seguía necio en seguir luchando con Dios. O sea, lo que te quiero decir es que si tú obedeces a Dios, Dios va a ajustar cuentas con el que está fallando. Por eso dice la frase, para su propio mal. ¿Por qué no perdonas? Pues no puedo. Para tu propio mal. Porque es una instrucción de Dios. Es una instrucción de Dios. Ahora, regrésate aquí otra vez a Génesis. Génesis 32. Génesis 32, que dijimos 22, ¿no? 32, 24. Así se quedó Jacob, ¿con quién? Solo. ¿Con quién se quedó solo? Con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Y él le peleaba a Dios. Y estuvo luchando toda la noche con él. O sea, Jacob estaba en tinieblas. ¿Por qué en la noche? Porque él estaba en tinieblas. Cuando tú no obedeces a Dios, nos quedamos en tinieblas. Cuando Dios tiene la bendición. Pero fíjate en el 25, cuando el varón, o sea, cuando Dios vio que no, ¿qué? Que no se podía con él. ¿Qué hizo Dios? O sea, ¿por qué vienen las pruebas en nuestro caminar? ¿Por qué dice, vamos aquí, dejen una marquita aquí porque si no está, vamos a Primera de Pedro. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere bendecir? ¿Cuántos sabemos que el camino, dijo el Señor Jesucristo, yo soy tu camino? Amén. Entonces, ¿por qué
¿Por qué nos suceden luego tantas cosas? Porque Dios te quiere llevar al cielo. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ya ¿qué? ¿Cuándo naciste de nuevo? Cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Te hizo renacer, pero ¿para qué te hizo renacer? Esa esperanza viva, ¿en dónde está? En el cielo. Para una esperanza viva. Gracias a la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos. ¿Cuál es nuestra fecha más importante para nosotros los cristianos? El día 14 del mes de Nisan. ¿Cuál es el día 14 del mes de Nisan? El día que Jesucristo fue a la cruz, que es el día de la Pascua. Ahí el Señor te tomó a ti y a mí y nos incrustó en el cuerpo y fuimos crucificados juntamente con Él para que anduviésemos en vida nueva. Así es que aquí, igual que en México, doy un paréntesis, no como el que anoté hace años aquí, no se me aplica. Vamos a hacer una noche de alabanza, lo más cercano al 14 del mes de Nisan. Recuerda que el día 14 del mes de Nisan empieza con el equinoccio, ¿sí? El equinoccio es la fecha, que es el primer mes del año, que es una fecha que siempre coincide cuando la Tierra le está dando vuelta al Sol, ¿no? O sea, siempre coincide. 14 días después, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y años después, años antes, ese día rescató a su pueblo de Egipto. Y Dios te sacó a ti ¿de dónde? De Egipto. Con mano poderosa. Amén. Bueno, ese es un paréntesis. Ahorita les digo la fecha para que la calculemos, para ver qué día podemos hacer esa noche de alabanza. Y vamos a acomodar las puras sillas para danzar para Dios y darle gracias que nos haya salvado. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. ¿Para una qué? A ver, la herencia. ¿Una herencia depende de ti ganar la herencia? No, la herencia te lo da un padre. De repente sale: oye, que se murió tu tío Macato, que te dejó tanto. Si o no una herencia, ¿quién decide el testamento? La persona que testifica. Muchas veces dices: ¿cómo era quedar esta casita? ¿Quién va a ser? ¿Quién sabe? Pero ya fueron nuestros papás a hacer el testamento. Ay, ojalá me hayan incluido. Pero no depende de ti. Depende del que hizo el testamento. Y Dios te está diciendo que Él te está dando una ¿qué? Una herencia. Que tú no trabajaste para ella. Jesús fue el que fue a la cruz para darte esta herencia. Pero esta herencia dice aquí: para una herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada, sin mancha, reservada ¿en dónde? En los cielos. Amén. Ahora, versículo 5: que somos guardados mediante la ¿qué? ¿Tú estás guardado? ¿Pero mediante la qué? ¿Cuántos creen que cuando caminan en esta tierra hay ángeles a su alrededor? Y que te van cuidando. Y no dice el Señor en el Padre Nuestro, cuando dijo: Señor, guárdanos de todo mal. En el Padre Nuestro, ¿cómo dices? Líbranos de todo ¿qué? De todo mal. ¿Está llena esta tierra de males? Sí. ¿Y de qué te va a librar el Señor? Pero por medio de la fe. Es que tú caminas seguro. Y si yo estoy
guardado por Dios. Y a donde vayas, yo estoy guardado por Dios. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada, sin mancha, reservada en los cielos, ¿sí? Y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero ahora fíjate, ahí sí la puedes subrayar esta palabra: para alcanzar. ¿Alcanzar qué? La salvación. Entonces la salvación la tengo ¿qué? Alcanzar. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6: en lo cual todos los cristianos nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Dios te tiene que pegar en el muslo y ¿cómo se dice? Bueno, eso. Porque estás luchando ¿con quién? Con Dios. Estás luchando, eres un Jacob, pues. O sea, yo también soy Jacob en otras áreas. Estás luchando con Dios y Dios tiene que decir: ganaste. Porque tú sigues. Yo venía a cambiarte, pero pues volviste a ganar tú. Porque tú dices que no, que es a tu manera. Y el Señor más te dice: para tu propio mal, yo te quiero. Vine aquí a las tinieblas, porque Él está yendo a la parte de la noche de Jacob, ¿no? Dice que estuvo peleando ¿qué? Toda la noche, hasta que vio ¿qué? El alba. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con él? O sea, a ver, ¿Dios quiere que estemos en sufrimiento? Ahora, ¿por qué lo permite? Porque estás luchando con Él. En lugar de rendirte y decir: Señor, tú eres todo poderoso, y yo me rindo a ti, y voy a quitar estas trabas, y voy a dejar de defenderme y de dejar poner mis justificaciones, y te voy a obedecer, y te voy a amar, y te voy a exaltar, y voy a glorificar tu bendito nombre, Señor. Amén. ¿Sí o no? A veces somos Jacob. Si no estamos luchando ahí con nuestras ideas, y somos nosotros los únicos perjudicados, porque vienen esos problemas financieros o de sanidad y todo, y no sales, pero tenemos un Dios poderoso que quiere que le entregues, ¿sí? Y que tú le digas: tú ganaste, Señor. Tú ganaste, Señor, porque yo sé que tú me quieres llevar al cielo. Y aquí dice la palabra de Dios, fíjate: en la cual, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7. ¿Cuál es el plan? Sin fe es ¿qué? Imposible. Sin fe es ¿qué? Imposible. Entonces, ¿Dios para qué te está preparando? Para vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Para que sometida, o sea, metida tu vida a una prueba de fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe tiene que ser hallada ¿cómo? ¿Cómo alabas a Dios cuando te sacó de algo? ¿Cómo lo alabaste cuando naciste de nuevo y te sacó de cualquier situación que tenías y tu vida cambió? ¿Cómo lo alabaste? Con un gozo inefable, porque Dios llegó a tu vida. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios hizo maravillas en tu vida. Pero ahora tú y yo tenemos primero ese llamado, como Abraham lo tuvo, y recibiste una promesa como fue Isaac. Pero ahora está tu parte de tu carne que se llama Jacob, y que tú estás luchando ahí con Dios, y muchas veces te tiene que decir: tú ganaste. Y te quedas en la tiniebla para tu propio mal. Pero Dios te quiere bendecir. Amén. Mis hermanos, ten un encuentro ahí con Cristo. Entrégale
esa necedad, esa Biblia que yo le he puesto, traes una Biblia hawaiana, ya le cortaste todos los versículos que no sirven y traes una Biblia que no toda se lee. Toda esta palabra es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, porque Dios nos quiere bendecir. Y lo más impresionante, tú dirás, es que en esta tierra me está yendo mal. Dios tiene una herencia allá en los cielos, donde no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no hay nada, porque estará todo lo perfecto. Y allá te quiere llevar Dios. ¿Qué tal si te pones de pie y lo adoramos y le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo? Cierra ahí tus ojos. Y de tus palabras dile al Señor lo que tú hayas recibido en esta noche, en esta mañana, perdón. Padre mío, ya no voy a luchar contigo, Señor. No lucharé contigo, Señor. Yo creo en ti, mi Dios. Yo quiero ser ese Abraham plenamente convencido, Señor. Y sé que estás quitando de mí lo que te estorba. Señor, como lo cantamos hace un rato, haz de mí uno de nuevo, Señor. Haz de mí, Señor, tu voluntad. Y ríndete ahí a Dios. Ríndete a Dios. Dile, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo he sido quien he luchado contigo, Señor. No es mi familia, no es nadie, yo solo contigo, Señor. Contigo he estado luchando, Señor. Me rindo, me rindo. Tú sabes de qué te tienes que rendir. Tú sabes de qué te tienes que rendir a Dios. Porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, porque nos has hablado en esta mañana, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por amarnos tanto, Señor, y gracias porque nos quieres librar de la potestad de las tinieblas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Cristo. ¿Los están dispuestos a decir y confesarlo con todos sus labios? A Cristo la gloria. Amén. Bien, toma ahí tu asiento ya.